El estruendo del acero retorciéndose bajo la presión fue el primer aviso que nadie quiso escuchar, excepto él. Pero su voz fue apagada de inmediato por un grito cargado de una arrogancia que cortó el aire más que el frío viento de la mañana sobre la construcción. «Cállese y haga su trabajo», vociferó Elena, con el rostro encendido por una furia que no admitía réplicas ni sugerencias. La escena se congeló en el tiempo. Todos los obreros de la cuadrilla detuvieron sus herramientas, bajaron la mirada o se miraron entre sí con la incomodidad de quien presencia la ejecución pública de la dignidad de un compañero. En medio de aquel canteiro de obras, frente a la imponente estructura que pretendía ser el centro comercial más grande de la región, don Samuel permanecía inmóvil. A sus 65 años, sus manos, que eran un mapa de cicatrices y callosidades ganadas tras 4 décadas de batallar contra el cemento y el hierro, temblaron ligeramente. No era miedo, sino la profunda impotencia que genera la verdad cuando es ignorada por el orgullo. Elena no era solo una jefa, era un torbellino de ambición, envuelto en un casco blanco impecable que jamás parecía ensuciarse de barro, con un currículum que presumía de honores académicos internacionales y una presión constante sobre sus hombros por parte de los inversores. Había aprendido que en el mundo de la construcción, una mujer joven debía golpear con autoridad para no ser sobrepasada. Sin embargo, en ese proceso, su ego se había vuelto tan rígido como el hormigón mal fraguado. Para ella, los planos eran la única Biblia y su título universitario, la única autoridad válida en el terreno. Veía a hombres como Samuel no como maestros de la vida, sino como piezas viejas y lentas en una maquinaria que debía producir resultados inmediatos. Los plazos de entrega eran su única métrica de éxito, y cualquier retraso era visto como un fracaso personal que no estaba dispuesta a tolerar bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, don Samuel representaba la antítesis de la prisa moderna. Él no necesitaba un nivel láser para saber si un muro estaba perfectamente plomado. Le bastaba con sentir la vibración del suelo bajo sus botas desgastadas. Su motivación nunca había sido el dinero ni el reconocimiento, sino la certeza de que cada edificio que ayudaba a levantar era un refugio seguro para miles de personas. Ese día, su intuición, afinada por miles de horas de observación silenciosa, le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Había notado que el suelo bajo la zapata principal, la verdadera columna vertebral de todo el complejo comercial, había cedido apenas unos milímetros tras las últimas excavaciones. Era un detalle casi invisible para los sensores electrónicos que Elena consultaba con devoción en su tableta. Pero para Samuel, era el presagio de una catástrofe silenciosa que se gestaba en las entrañas de la tierra. Cuando Samuel intentó acercarse a la mesa de planos, tratando de explicar con humildad que la mezcla de la zapata no tenía la consistencia adecuada y que el terreno estaba fallando, Elena lo cortó en seco. Lo expulsó del área técnica con un gesto despectivo, recordándole frente a todos los presentes que él era un simple peón, un hombre cuyo tiempo ya había pasado, mientras que ella era la mente brillante detrás del proyecto. Le dijo que sus cuentos de viejo no tenían lugar en una obra de ingeniería moderna de alto nivel. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, solo roto por el rugido lejano de las mezcladoras que seguían girando, ajenas al drama que se estaba gestando. Samuel retrocedió con la mirada herida, pero llena de una preocupación que nadie más parecía compartir. Antes de que continuemos con esta historia que pondrá a prueba los límites de la soberbia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La orden final fue dada con una frialdad técnica que erizaba la piel. Elena, sin volver a mirar al anciano, autorizó el vertido de toneladas de concreto sobre la base defectuosa. Las máquinas rugieron y el líquido gris comenzó a inundar la excavación, sepultando la advertencia de Samuel bajo una masa pesada y definitiva. Desde la distancia, apoyado en una valla metálica, don Samuel observaba el proceso. Su rostro ya no reflejaba humillación, sino una profunda tristeza y un temor que le oprimía el pecho. Sabía que una vez que el concreto se secara, el error quedaría oculto a los ojos del mundo, pero la estructura guardaría ese secreto hasta que el peso de la realidad fuera demasiado grande para soportarlo. La tragedia estaba en marcha, y la ingeniera celebraba el cumplimiento del cronograma, sin saber que acababa de firmar el inicio de su propia caída. Detrás de la coraza de hierro y la frialdad técnica que Elena proyectaba ante todos, latía una realidad mucho más frágil y compleja. Su comportamiento altivo no era fruto de una maldad inherente, sino de un sistema de defensa construido tras años de lucha constante.
cada vez que alzaba la voz o despreciaba la vasta experiencia de veteranos curtidos como Samuel. Lo hacía impulsada por un miedo paralizante a ser vista como alguien débil o incompetente. Los inversores del proyecto, hombres implacables que solo entendían el lenguaje de los beneficios y los plazos, le recordaban en cada reunión que no habría espacio para el más mínimo error. En una industria dominada históricamente por hombres, ella sentía que su única protección era la perfección absoluta y una autoridad que no admitiera ninguna fisura. Esa obsesión por el control total la había llevado a encerrarse en un búnker de soberbia académica, donde los cálculos digitales de su computadora valían mucho más que el sentido común de quienes pisaban el barro y el cemento a diario. Mientras tanto, don Samuel no se marchó a su casa derrotado tras la humillación pública que había sufrido. Aunque su jornada de trabajo terminaba oficialmente a las 6, el anciano permanecía en las inmediaciones de la construcción, como un centinela silencioso que vigila un naufragio anunciado. Se quedaba entre las sombras, sentado sobre un fardo de varillas metálicas, simplemente para escuchar. Los obreros más jóvenes se mofaban de él en voz baja cuando lo veían allí, llamándolo el viejo fantasma de los cimientos, pero Samuel ignoraba las burlas con la paciencia de quien ha visto pasar muchas tormentas. Él sabía perfectamente que el acero tiene su propia voz y que el hormigón, cuando sufre bajo una presión inadecuada, emite un lamento sordo que solo los oídos entrenados por décadas pueden percibir. En el silencio de la noche, podía oír los crujidos casi imperceptibles de una estructura que estaba siendo forzada más allá de su capacidad técnica. Eran ruidos secos, metálicos, como si el esqueleto del edificio estuviera pidiendo clemencia bajo un peso que no podía soportar. Los días transcurrieron y la obra avanzó a un ritmo frenético que complacía enormemente a los directivos. Por fuera, el centro comercial lucía impecable. Las paredes se levantaban con una velocidad que entusiasmaba a quienes solo miraban la estética. Sin embargo, en la penumbra de los niveles inferiores, la verdad comenzaba a aflorar. Pequeñas grietas, finas como hilos de seda pero profundas como cicatrices de guerra, aparecieron en los pilares que sostenían la carga mayor. Cuando el capataz informó a Elena sobre estos signos de alarma, ella apenas levantó la vista de su tableta electrónica. Con una orden seca y despectiva, mandó que las fisuras fueran cubiertas con masilla y pintura de secado rápido para no afear la estructura. Para ella, aquello no eran más que asentamientos naturales del terreno, ajustes que sus programas de simulación ya habían previsto dentro de un margen aceptable. Se negaba a reconocer que esas grietas eran el grito de socorro de una base que se estaba hundiendo lentamente. Llegó entonces la noche del punto de no retorno con una tormenta de una violencia inusual que azotó la ciudad sin tregua. Elena se encontraba sola en su oficina técnica, rodeada de planos desplegados y el brillo azulado de las pantallas. El ruido de la lluvia golpeando el techo de lámina era un tamborilleo ensordecedor que aumentaba su ansiedad latente. De pronto, el agua comenzó a filtrarse por el techo, cayendo con una precisión macabra exactamente sobre el plano de la zapata principal. Fue en ese preciso instante cuando sintió una vibración profunda que subió desde el suelo hasta la base de su cráneo. Si alguna vez has tenido un jefe que se negaba a escuchar razones y has sentido la amarga frustración de saber que todo terminaría en un desastre inevitable, dale un like a este video para que más personas comprendan el valor de la humildad y el respeto en el trabajo. El pánico, ese frío gélido que nace en las entrañas, comenzó a invadir a la ingeniera. Con las manos temblorosas, Elena abrió de nuevo los archivos originales del estudio de suelos. Empezó a recalcular cada variable, buscando desesperadamente el error que Samuel le había señalado semanas atrás. Y entonces, lo encontró con una claridad aterradora. En su afán por cumplir con los plazos de entrega, había omitido un factor crítico de saturación del suelo. Sus cálculos se basaban en una tierra seca, ignorando que el terreno donde se erigía la zapata principal era propenso a desplazamientos peligrosos cuando aumentaba la humedad. Su rostro se volvió tan pálido como el papel de los planos. El edificio no era una obra maestra, era una trampa mortal a punto de cerrarse. Un estruendo seco y masivo sacudió toda la estructura, haciendo que las lámparas del techo oscilaran violentamente. No fue una simple vibración, sino el sonido del metal rindiéndose ante la gravedad. Elena corrió hacia el gran ventanal, y con el corazón martilleando contra sus costillas, vio lo que más temía en el mundo. La viga principal, el eje sobre el cual descansaba toda la seguridad del complejo, se había desplazado 3 centímetros de su posición original. El desastre que el viejo albañil había predicho
Ya no era una advertencia lejana, sino una realidad física e inminente que amenazaba con sepultar todo bajo toneladas de hormigón y escombros, mientras ella se quedaba paralizada, sin saber cómo detener el colapso. Elena se sentía como si el aire se hubiera convertido en plomo líquido dentro de sus pulmones. El eco del acero cediendo todavía vibraba en sus oídos, un sonido seco que presagiaba el fin de su mundo. Permanecía inmóvil frente al gran ventanal de la oficina técnica, con la mirada perdida en la viga principal, que se había desplazado como un coloso herido de muerte. La lluvia golpeaba el cristal con una furia casi personal. En ese instante de parálisis absoluta, cuando la culpa y el miedo amenazaban con consumirla, sintió una presencia a su lado. No era el reproche que esperaba, sino una calma que parecía emanar de las mismas profundidades de la tierra. Don Samuel estaba allí, con su impermeable desgastado y su casco viejo, observando la catástrofe con ojos que ya lo habían visto todo antes. No hubo un ataque personal, ni una mirada de triunfo en el rostro del anciano. Con una serenidad que solo dan 40 años de enfrentarse a los elementos, Samuel colocó una mano firme sobre el hombro tembloroso de la ingeniera. Le pidió que dejara de ser la jefa por un momento para convertirse en una constructora de verdad. Esas palabras actuaron como un resorte en la mente de la mujer. El pánico comenzó a retroceder, dejando paso a una determinación desesperada. Samuel no perdió un segundo. Bajó a la zona de peligro seguido por una Elena que ahora caminaba un paso por detrás, reconociendo finalmente quién poseía el mapa para salir de aquel abismo. Bajo la dirección de Samuel, la cuadrilla de obreros comenzó a moverse con una precisión asombrosa. Mientras el edificio emitía quejidos aterradores, Samuel ordenó la aplicación de una técnica de apuntalamiento dinámico que Elena solo conocía por los libros de historia técnica. Utilizaron cuñas de madera de roble empapadas y gatos hidráulicos colocados en ángulos estratégicos para redistribuir la carga de la viga desplazada hacia los pilares auxiliares, que todavía resistían la presión. Era una danza coreografiada entre la tecnología y la sabiduría ancestral. Samuel guiaba a los hombres con gestos mínimos, escuchando el metal como si fuera un instrumento vivo, ajustando la presión milímetro a milímetro hasta que, tras 2 horas de tensión insoportable, el edificio dejó de llorar. La estructura se estabilizó finalmente ante la mirada atónita de todos los presentes. Al amanecer, cuando la tormenta se había retirado dejando un cielo gris y frío, los inversores y directivos llegaron exigiendo explicaciones inmediatas. Elena, todavía cubierta de polvo y con las manos manchadas de barro, se plantó frente a ellos con una dignidad nueva. Todos esperaban una presentación llena de gráficos y excusas técnicas que diluyeran su responsabilidad personal. Sin embargo, Elena hizo algo que transformó para siempre su carrera. Ante la mirada atenta de la cuadrilla, confesó su error sin ambigüedades. Admitió que su soberbia y su desprecio por la experiencia de campo casi provocan una tragedia irreparable. Con la voz firme pero humilde, presentó a don Samuel no como un operario subordinado, sino como el hombre que había salvado el proyecto mediante una maestría que ningún software podría replicar jamás. Fue un acto de justicia que devolvió al viejo albañil el respeto que siempre mereció. La resolución de aquel conflicto marcó el inicio de una nueva era en la construcción. Samuel fue ascendido oficialmente a consultor senior de estructuras, trabajando mano a mano con Elena en cada decisión importante. Ya no había gritos ni desprecios en el sitio de construcción. Ahora había un diálogo constructivo y un aprendizaje que fluía en ambas direcciones. Elena comprendió que el título universitario era solo el comienzo, y que las lecciones más valiosas se encontraban en las manos curtidas de aquellos que conocían el alma de los materiales. El centro comercial se terminó con éxito, pero su cimiento más fuerte no fue el hormigón, sino el respeto mutuo nacido de una crisis superada por la humildad. ¿Crees que la experiencia práctica vale más que los estudios académicos? ¿O piensas que ambos son igual de importantes para alcanzar el éxito? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos encantaría saber si alguna vez has tenido un mentor inesperado que cambió tu forma de ver el trabajo. La verdadera sabiduría no siempre viene acompañada de un diploma. A veces se encuentra en la paciencia de quien lleva la vida marcada en la piel. No olvides suscribirte para más historias que celebran la humildad y el valor humano en cada profesión. Recuerda que escuchar a quienes tienen más experiencia es la herramienta de construcción más poderosa que existe para cualquier profesional.